¿Qué ocurre cuando silenciar a una sola voz pone en peligro el futuro de toda una nación? ¿Qué precio pagamos como sociedad cuando la represión se convierte en política de Estado y la esperanza se apaga en los corazones de millones? En Uganda, un país enclavado en el corazón de África, la noche cayó mucho antes de que el sol desapareciera del horizonte. Bobi Wine, líder opositor y símbolo de esperanza para millones, fue arrancado de su hogar por fuerzas militares. No fue una detención legal. Fue un secuestro minuciosamente planeado por el propio Estado ugandés, ejecutado con una precisión que recuerda a los regímenes más autoritarios de la historia moderna. Este acto debería estremecer a cualquiera que valore la libertad y la democracia. Cuando un gobierno emplea el miedo y la violencia para callar a quienes disienten, no solo ataca a una persona, sino que amenaza el derecho de toda la sociedad a elegir y expresarse. Es un ataque directo a la columna vertebral de cualquier nación, su gente y la posibilidad de decidir su destino. Callar ante esta injusticia nos hace cómplices. Al ignorar hechos así, permitimos que la represión avance, que la democracia se erosione y que una generación entera pierda su esperanza de futuro. ¿Por qué importa esto? Porque la historia nos enseña que la indiferencia es el terreno fértil donde germinan las dictaduras. Si hoy miramos hacia otro lado con Bobi Wine, mañana cualquier líder democrático africano podría ser silenciado sin consecuencias. La represión no respeta fronteras y su avance pone en peligro la idea misma de democracia en África. En la década de los años 80, vimos cómo en América Latina las dictaduras militares se extendieron de un país a otro, alimentadas por el silencio y la complicidad internacional. ¿Queremos repetir ese pasaje oscuro en África? Comprender la magnitud de este problema exige analizar cómo ocurrió la detención y lo que implica, no solo para Uganda, sino para todo el continente. Es el eco de situaciones vividas en la Europa del Este tras la Segunda Guerra Mundial, donde la represión de un solo disidente podía marcar el destino de toda una nación. ¿Cómo llegó Uganda a este punto? Para entenderlo, debemos revisar los eventos que desembocaron en el secuestro de Bobi Wine. La historia de Uganda en las últimas décadas es una lección sobre cómo el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Cómo se llega al extremo en el que defender la verdad te convierte en enemigo del Estado? Esta es la pesadilla que hoy enfrenta Uganda. Bobi Wine, símbolo de resistencia y esperanza para toda una generación, ha sido secuestrado por atreverse a desafiar la injusticia. El simple hecho de denunciar irregularidades electorales se ha convertido en un acto de valentía extremo. Bobi Wine no es solo un político. Es el rostro visible de la lucha por un futuro diferente en un país donde decir la verdad puede costarte la libertad o incluso la vida. Su candidatura encendió la chispa de la esperanza, sobre todo entre los jóvenes hartos de décadas de represión y manipulación. Como en la primavera árabe, la juventud se convirtió en el motor del cambio, anhelando un país donde las oportunidades fueran reales y la voz de todos contara. El clima electoral en Uganda era asfixiante. El país entero estaba sometido a una vigilancia militar feroz. Soldados patrullaban cada calle, cada esquina, mientras los medios de comunicación eran silenciados y manipulados. Todo movimiento de la oposición era espiado, cada mensaje distorsionado al servicio de quienes ostentan el poder. Las redes sociales, que en otros países son herramientas de libertad, aquí se convirtieron en campo de batalla, con bloqueos y censura constante. La noche del secuestro fue orquestada con precisión. Primero cortaron la electricidad en la vivienda de Bobi Wine, sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta. Después, destrozaron los sistemas de seguridad eléctrica, dejando claro que nadie estaba fuera del alcance del régimen. Es una táctica que recuerda a los procedimientos utilizados por dictaduras militares en Chile durante los años 70, donde la oscuridad era cómplice de la violencia estatal. La represión no se detuvo ahí. Los guardias personales de Wine y sus simpatizantes fueron golpeados y arrestados con brutalidad, mostrando que el castigo colectivo es otra arma del poder para sembrar terror. Varias familias amanecieron ese día sin noticias de sus seres queridos, sumidas en el miedo y la incertidumbre,
como tantas otras en la historia de los regímenes opresivos. La vigilancia tecnológica fue constante. Drones militares sobrevolaban la residencia de Wine día y noche, grabando cada detalle, mientras helicópteros del ejército intimidaban desde el cielo. La violencia física y la presión psicológica se volvieron rutina para cualquiera vinculado a la oposición. En Sudán, hace apenas unos años, tácticas similares fueron usadas para quebrar la resistencia popular, demostrando que la represión se reinventa, pero nunca desaparece. Lo más peligroso es que este clima de represión empieza a verse como normal. Cuando la fuerza militar reemplaza la voluntad popular, la democracia se quiebra. Si esto continúa, ningún ciudadano estará seguro de no convertirse en el próximo objetivo. En la Alemania Oriental, por ejemplo, la Stasi convirtió la vigilancia y la represión en parte de la vida cotidiana, hasta que la caída del muro de Berlín demostró que ningún régimen es eterno. Pero la pregunta más inquietante aún no tiene respuesta. ¿Qué se esconde realmente detrás de este secuestro? ¿Por qué ahora, y a quién favorece esta operación en las sombras? ¿Es solo una estrategia para perpetuar una dinastía en el poder, o hay intereses internacionales jugando un papel en la sombra? El silencio oficial solo aumenta la incertidumbre y el miedo. Las consecuencias de este acto podrían extenderse mucho más allá de las fronteras de Uganda. Los inversores internacionales y los aliados políticos observan atentos, preguntándose si el país sigue siendo un socio confiable. ¿Para qué sirve ganar una elección si quien triunfa jamás podrá gobernar? Ese es el dilema que hoy enfrenta Uganda, y con ella, buena parte de África. Cuando el hijo del presidente Museveni controla las Fuerzas Armadas y supervisa cada detalle del proceso electoral, la balanza del poder se inclina peligrosamente hacia una sola familia. Es un fenómeno parecido al que vivió Zaire bajo Mobutu Sese Seko, donde el nepotismo y la concentración del poder destruyeron la estructura democrática. Mientras los votos seguían contándose y la población esperaba un cambio, Bobi Wine fue secuestrado por fuerzas estatales. No hubo arresto formal. Fue un operativo militar, calculado para callar al principal rival en el momento más decisivo. El régimen anunció resultados, pero la sombra de fraude y manipulación creció con cada minuto que Wine estuvo desaparecido. Las protestas en las calles fueron reprimidas con gases lacrimógenos y balas de goma, dejando un saldo de heridos y detenidos. El secuestro de Wine revela solo una parte de un panorama mucho más oscuro. Tras la elección, varias personas han muerto, víctimas de la represión y la violencia política. Cada vida perdida es un recordatorio del precio extremo que pagan quienes se atreven a desafiar a los poderosos en regímenes autoritarios. Tal como ocurrió en Myanmar en el año 2021, donde el golpe militar costó la vida de decenas de manifestantes pacíficos. La estrategia del gobierno parece transparente: mantener a Bobi Wine fuera de circulación hasta asegurar el resultado que desean, ignorando la voluntad de millones. No es solo Uganda. En otros países africanos, la represión ha borrado a la oposición y consolidado dictaduras, siempre con el ejército como árbitro supremo. Guinea, Malí y Chad han vivido situaciones similares en los últimos años. Si el poder militar decide quién gobierna, el voto de la gente pierde sentido. La democracia se vuelve una farsa, y el futuro de toda una generación queda secuestrado por quienes controlan las armas y los tanques. Es la misma lógica que transformó a Zimbabue en un estado fallido durante el largo régimen de Robert Mugabe. Con Bobi Wine fuera del escenario, la incertidumbre crece y la esperanza se tambalea. Pero la resistencia de la población aún no ha sido silenciada. En las redes sociales, miles de ugandeses continúan compartiendo mensajes de apoyo, organizando manifestaciones y desafiando el toque de queda impuesto por el gobierno. ¿Qué sucede cuando la democracia es solo una palabra vacía? Esta pregunta no es exclusiva de Uganda. Resuena en toda África, donde millones de personas ven cómo el futuro queda atrapado bajo la sombra de unos cuantos uniformados. En Eritrea, por ejemplo, el gobierno militarizado ha suprimido elecciones libres por décadas,
haciendo de la democracia un simple espejismo. Si Bobi Wine es liberado tras ser declarado perdedor, su causa sufrirá una herida profunda. Muchos de sus seguidores, al ver que el sacrificio no trae resultados, sentirán que la esperanza se desvanece. Pero si gana las elecciones y sigue detenido, será un golpe de Estado disfrazado, una advertencia brutal de que el voto ya no vale más que un fusil. Este dilema lo vivió también Nelson Mandela, quien pasó 27 años encarcelado antes de ver a Sudáfrica renacer. Permitir que un líder opositor sea secuestrado es legitimar la represión, no solo en Uganda, sino en todo el continente. Se crea un precedente peligroso. Cualquier dictador podrá, desde ahora, justificar la violencia y el secuestro para perpetuarse en el poder. Este mensaje cruza fronteras y siembra el miedo en las capitales africanas. Ocurrió en Guinea Ecuatorial, donde el presidente Obiang mantiene el poder desde hace más de 40 años, usando el miedo como herramienta de gobierno. La reacción de África y el mundo será crucial. Si el silencio o la indiferencia predominan, los regímenes autoritarios se sentirán invulnerables. Pero si la comunidad internacional y africana condenan con fuerza, quedará claro que la dignidad humana y el derecho al voto todavía pueden defenderse. Recordemos el papel de la presión internacional en la caída del apartheid en Sudáfrica. Sanciones, boicots y voces unidas lograron lo que parecía imposible. La represión nunca borra las ideas. Solo las esconde bajo tierra, donde crecen el resentimiento y la rabia. Ignorar la voluntad popular puede llevar a Uganda a la inestabilidad, donde la esperanza se convierte en ira y la resistencia se vuelve inevitable. Es el ciclo que vimos en Túnez, donde el descontento silencioso explotó en la revolución de 2011. Las consecuencias históricas serán ineludibles. Los líderes que hoy ordenan o permiten estos abusos afrontarán el juicio de la historia, más tarde o más temprano. Su legado quedará marcado por las vidas que cambiaron, para bien o para mal. En el caso de Pinochet en Chile, la justicia internacional llegó años después, recordando que la impunidad nunca es eterna. Está en juego algo más que una elección. Uganda y toda África arriesgan su reputación y su futuro. Si la represión militar se impone sobre la voluntad popular, no solo se perderá la confianza en la democracia africana, se perderá el derecho mismo a soñar con un futuro justo. Las generaciones venideras crecerán en una cultura de miedo y desconfianza. Pero incluso en la oscuridad, la historia nos enseña que la resistencia puede crecer. ¿Qué caminos quedan cuando la esperanza parece imposible? En Polonia, bajo el régimen comunista, el movimiento Solidaridad surgió en los astilleros y, contra todo pronóstico, derribó la dictadura. ¿Está el continente africano condenado a repetir sus peores capítulos o aún puede reescribir su destino? La respuesta depende de la acción colectiva y del coraje de quienes no están dispuestos a entregar su futuro sin luchar. Ante el abuso de poder en Uganda, el silencio de la comunidad internacional y local no es neutralidad, es complicidad. Cada palabra, cada gesto de apoyo, suma en la defensa de la democracia y la dignidad humana. Es hora de preguntarnos, ¿qué haríamos si esto ocurriera en nuestro propio país? Podemos y debemos exigir procesos electorales transparentes. Es clave reclamar la presencia de observadores independientes, que documenten y denuncien cualquier intento de fraude. Solo así se protege el voto de cada ciudadano y se reconstruye la confianza en las instituciones públicas. La experiencia de Kenia en 2007, donde los observadores internacionales ayudaron a mediar una crisis electoral, es un ejemplo de cómo la transparencia puede salvar vidas. Respaldar a los activistas pacíficos y salvaguardar los derechos de la oposición no es solo una cuestión de justicia, sino una barrera esencial contra la represión. Sin este apoyo, los líderes autoritarios seguirán actuando con total impunidad y arrogancia. En Venezuela, la presión de la sociedad civil y la comunidad internacional ha permitido mantener viva la esperanza y la resistencia, a pesar de la adversidad. La unión de los países africanos nunca fue tan urgente. Solo trabajando juntos es posible aislar diplomáticamente a los regímenes antidemocráticos y enviar un mensaje contundente.
La represión y los golpes no serán tolerados ni olvidados. La Unión Africana debe pasar de los comunicados a las acciones, suspendiendo a los países que violen los principios democráticos, como hizo con Madagascar en 2009. Pero el poder real está en la ciudadanía informada y movilizada. Cuando la gente se educa, se organiza y usa herramientas legales y tecnológicas, ningún régimen puede acallar su voz de manera permanente. En Hong Kong, las protestas masivas demostraron que la creatividad y la unidad pueden desafiar incluso a los regímenes más férreos. Si no aprendemos del caso de Uganda, cualquier país africano puede ser el siguiente en perder su democracia. No está en juego solo el presente, sino el futuro político y la esperanza de toda una generación. En los años 30, la pasividad ante la amenaza nazi en Europa permitió horrores impensables. Hoy, la pasividad puede condenar a África a una nueva era de oscuridad. Ahora llegamos al punto decisivo. ¿Cómo convertir la indignación colectiva en acción eficaz y cambiar el rumbo de la historia? Hay pasos concretos que cada uno puede tomar, desde el activismo digital hasta la participación en campañas internacionales de presión y boicot. Transformar la frustración en movimiento requiere más que buenas intenciones. Demanda estrategias concretas y valentía colectiva. Es hora de analizar cómo cada persona puede marcar la diferencia. Participar en campañas de firmas, escribir a representantes políticos, donar a organizaciones de derechos humanos y educar a otros sobre la realidad de Uganda son acciones que pueden sumar. El destino de Uganda hoy podría ser el reflejo de tu propio futuro mañana. No es una advertencia vacía. Lo que sucede aquí es la señal de una amenaza real que acecha a toda África. La detención forzada de Bobi Wine es mucho más que un ataque personal. Es un asalto directo a los principios de libertad, justicia y derecho al voto que generaciones han luchado por conquistar. En la historia de Ghana, la movilización popular derrotó una dictadura militar, abriendo paso a la democracia. Si ocurrió allí, puede ocurrir en Uganda. Guardar silencio ante este atropello nos convierte, aunque no lo deseemos, en cómplices de la opresión. Hoy es Bobi Wine, pero mañana podría ser cualquier voz incómoda, en cualquier rincón del continente. Resistir a la dictadura y a la manipulación electoral no puede ser la carga de unos pocos, ni un sacrificio perdido en la memoria. Es una causa de todos. En cada revolución exitosa hubo un primer paso dado por una minoría valiente, luego amplificada por la participación colectiva. Permitir que el poder militar decida quién puede hablar, soñar o liderar es encadenar a África a un futuro de miedo y represión. Es traicionar a quienes en cada país han pagado con su libertad, o incluso con su vida, por defender la democracia. Si la injusticia se impone en Uganda, ninguna democracia africana estará a salvo. El efecto dominó será inevitable. Hoy está en juego mucho más que un resultado electoral. Es la reputación internacional de África, la esperanza de toda una generación y la posibilidad de construir sociedades verdaderamente libres. Ignorar estos abusos es perder décadas de avances, es dejar que la oscuridad venza sobre la voluntad del pueblo. Lo que está ocurriendo es una llamada de atención para el mundo entero. Ahora es el momento de exigir acción y conciencia. Es hora de levantar la voz, de presionar a los líderes, de no mirar hacia otro lado. Lo que hoy ocurre en Uganda debe marcar un antes y un después. No más silencio, no más complicidad, no más miedo. Defender la democracia es una responsabilidad colectiva, y el precio de la indiferencia puede ser irreparable. Si no actuamos, mañana lamentaremos la pérdida de lo que hoy damos por seguro. La historia nos observa. Depende de nosotros decidir si seremos cómplices pasivos o protagonistas del cambio. En palabras de Desmond Tutu, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Tenemos una oportunidad real, aquí y ahora, para cambiar la narrativa. Si presionamos, si informamos, si defendemos la verdad, podemos ayudar a liberar no solo a Bobi Wine, sino también a toda una nación de las cadenas de la opresión. Es una tarea que exige paciencia, perseverancia y una fe inquebrantable en el poder de la justicia.
Imagina que mañana, gracias al esfuerzo colectivo, Uganda logra restaurar la democracia y garantizar elecciones libres y justas. Imagina que los jóvenes ugandeses vuelven a creer en su futuro y que el ejemplo de resistencia inspira a otros países a seguir el mismo camino. Es posible, pero solo si actuamos hoy. Así cerramos este análisis, no con un punto final, sino con un llamado a la acción. Porque el silencio nunca será la respuesta. Porque cada voz cuenta. Porque la libertad, una vez conquistada, debe ser defendida todos los días, en cada rincón del mundo. ¿Estás dispuesto a ser parte del cambio? La historia está esperando tu respuesta.